Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al segundo día de estas jornadas internacionales de Derecho Administrativo en esta 11ª edición, en el evento organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar y por el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, IDEAS. Les saluda Antonella Gil Betancourt en calidad de moderadora de esta mesa, en la que el eje temático trata sobre el proceso contencioso administrativo. En la programación se tenía previsto que contemos con la presencia del doctor Diego Younes Moreno, profesor de la Universidad del Externado de Colombia. Sin embargo, el doctor, previo a poder viajar a Ecuador, fue hospitalizado de emergencia y presenta sus disculpas al no poder encontrarse presencialmente. No obstante, la ponencia la van a poder encontrar en el aula virtual, va a estar disponible para los inscritos. Le deseamos desde la Universidad Andina Simón Bolívar y desde IDEAS una pronta recuperación al doctor. Bien, a fin de dar inicio a las ponencias previstas en este eje temático y recordando las palabras de la doctora Edith de la Guerra el día de ayer sobre la importancia de los trabajos realizados por los estudiantes de esta casa de estudios, me permito presentarles a nuestro primer ponente, Sebastián Bravo Hernández, maestrante en Derecho Administrativo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, quien presenta la ponencia titulada Indeterminación normativa y procedimiento administrativo sancionador. Doctor, tiene 15 minutos. Buenas tardes con todos, muchas gracias. El día de hoy voy a compartir algunas reflexiones que he ido desarrollando a lo largo de haber tenido que realizar la defensa en procedimientos administrativos sancionadores, concretamente de mercado de valores, y un poco sobre cómo la indeterminación normativa viene a afectar cuando te inician uno de estos procedimientos. Entonces, primero tenemos, como una pequeña introducción, en los aspectos relacionados con el principio de legalidad y juridicidad, la existencia de una ley que va a regir las actuaciones de la administración, va a haber un tema de atribución de las competencias sobre las cuales se desarrollarán las actuaciones administrativas, y las administraciones deberán observar el ordenamiento jurídico y no lo violarán, no lo vulnerarán. A su vez, las administraciones ejercerán sus competencias sobre la base de la potestad reglada y la potestad discrecional, y esta potestad discrecional no llega a ser arbitraria, sino que observará aspectos reglados para ejercer precisamente esta potestad discrecional. Así también se deberá observar las finalidades de la administración y que no exista una contravención a los principios generales del derecho. Estos aspectos suelen ser observados y analizados también dentro de los posteriores controles de la legalidad que ejercen los jueces sobre las actuaciones administrativas. También tenemos otro principio que llega a ser fundamental en el procedimiento administrativo sancionador y que tiene que ver con el principio de tipicidad. Así, debe existir una conducta punible, una sanción prevista en la norma. La ley debe tener una precisión suficiente y razonable, y a su vez todo esto tiene relación con muchos otros principios, con la reserva de ley, con el principio de la irretroactividad de la ley, culpabilidad, entre muchos otros. Sin embargo, normalmente no llegamos a ver mucho cómo está estructurada la norma y cómo esto llega a impactarnos, concretamente respecto a la claridad de la norma. Tenemos entendido que la norma jurídica debe regular ciertas conductas, establece consecuencias, presupuestos que los va a regular, y en general se estima que los órganos que emanan estas normas jurídicas, principalmente la Asamblea, el Congreso y en general cualquier otro órgano que genere normas, debe ser lo más claro posible. En la medida que haya mayor claridad, existe una mayor determinación de la conducta y cómo esto nos afecta a nosotros, porque tú ves cómo la norma está estructurada, sabes qué consecuencias tiene y en general reduces un poco el margen de interpretación de la ley. A su vez, los mismos ordenamientos jurídicos contemplan disposiciones para interpretar a la ley, pero esto no debe entenderse como que puedes hacer leyes muy amplias, laxas, si bien la ley es general, debe estar muy determinada. La imprecisión o la falta de claridad genera problemas de aplicación en la ley. También, en los supuestos donde hay vacíos o lagunas normativas, también tienes la aplicación de los principios, tienes la directa aplicación de disposiciones constitucionales en muchos casos, y aquí entra mucho el papel de los jueces
en llegar a determinar una uniformidad en la aplicación de la ley, y esto también se traduce en seguridad jurídica y en certeza normativa. Existe literatura que señala que mientras mayor construcción del precedente se vaya dando y este sea uniforme, esto genera mayor y tiene una correspondiente relación con el crecimiento del país. Tienes disminución de asimetrías de información, reduce los costos de transacción para todos los partícipes dentro de un país. En general, tanto en uno u otro caso, es deseable que exista una claridad y una certeza normativa. Zavala Egas ya hablaba de que para llegar a una seguridad jurídica estructural se debe tener una ley manifiesta, es decir, una ley que evite la oscuridad o el doble sentido en la norma. Y esta claridad tiene una relación directa con la determinación del supuesto regulado en la norma jurídica. Esto, a su vez, también incide en la certeza normativa. Y esta certeza normativa se entiende en el trato uniforme a todas las personas que están sujetas a esta ley, en la regularidad y previsibilidad de la ley, la aplicación de preceptos generales a casos concretos, los aspectos de cosa juzgada, que si ya te sentenciaron en un tema, esto no pueda volver a ser sometido a un nuevo conocimiento, a una nueva revisión judicial. Todo esto a su vez genera una reducción de incertidumbre y nuevamente disminuye los costes de transacción y asimetrías de información. En tanto más clara sea la norma, mejor la puedes aplicar, mejor se entiende y en general da una sensación o el público, aquellos que están sometidos a esta ley, tienen una estabilidad en la aplicación de la ley. Sin embargo, siempre existe un nivel de indeterminación en la norma y esta indeterminación va marcada mucho porque el lenguaje propiamente llega a ser indeterminado en muchos casos. Puedes tener una norma que por más clara que sea, la aplicas 1000 veces, que va a haber un caso en que va a haber cierta indeterminación en la aplicación de esta norma y vas a tener que interpretarla y ver cuál es el alcance de esta. A su vez también hay algunos supuestos en los cuales el mismo órgano productor de la norma establece una indeterminación, pero esta es deseada. Intencionalmente el legislador genera una indeterminación. El día de ayer veíamos en la conferencia del doctor Gastón Velázquez un poco las consecuencias de la indeterminación, pero esta normalmente es usada. Y una de estas aplicaciones son los conceptos jurídicos indeterminados. Tienes conceptos jurídicos como la seguridad, la oportunidad, la debida diligencia, el actuar profesionalmente, en general, el justo precio, la buena fe. Tienes muchos conceptos indeterminados que están a lo largo de las normas. Y en general, ¿qué es lo que pasa en estos conceptos jurídicos indeterminados? Que el órgano productor de la norma establece que aquellos que van a aplicar la norma, aquellos que la van a interpretar, que la van a usar, tengan que darle un alcance y significación en vista de hechos concretos. Existe una remisión por parte del legislador a estos órganos de aplicación de la ley. Y en general estos conceptos jurídicos indeterminados tienen una solución justa. O hubo buena fe o no la hubo. O fue justo o fue injusto. Lleva una solución justa y en general así lo ha concebido la doctrina. Y estos conceptos indeterminados también se ha establecido su estructura en un núcleo fijo, donde existe una certeza positiva. Tú tienes cierta certidumbre de hasta dónde llega el alcance de este concepto jurídico indeterminado. Hay elementos precisos de este concepto jurídico. También hay un halo conceptual donde hay una zona de incertidumbre donde aquel que aplica o tiene que interpretar este concepto jurídico indeterminado va a tener un margen de apreciación y establecer hasta dónde llega este concepto. Y hay también una certeza negativa. Tal circunstancia o tal conducta no entra dentro del concepto jurídico indeterminado. Estos conceptos son distintos de la discrecionalidad. Sin embargo, el problema surge cuando el intérprete debe hacer una valoración sobre un criterio, sobre un concepto jurídico indeterminable, donde tiene que aplicar un criterio personal y esto está dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Y me refiero a los momentos en que la administración, con base a un concepto jurídico indeterminado,
establece si tú cumpliste o no determinada conducta y si eso merece una responsabilidad administrativa. A su vez, dentro de la revisión judicial de cómo ha interpretado la administración este concepto jurídico indeterminado, debe haber una apreciación del alcance del núcleo del concepto jurídico y la valoración del alcance dado por la administración. Si traspasó los límites de apreciación del concepto jurídico indeterminado, esa conducta no se ajusta a derecho y los tribunales deberán declarar que ésta viola y transgrede el ordenamiento jurídico. La anularán o la declararán ilegal. Ahora bien, esto que puede sonar un poco abstracto, se presenta en algunos cuerpos legales, y me voy a referir concretamente a la Ley de Mercado de Valores, que es donde principalmente he visto cómo esto genera problemas y parte de la estructura de cómo está configurada la ley, tanto en el tipo que sanciona infracciones en el mercado de valores, como cómo se establecen las sanciones y ciertos conceptos jurídicos indeterminados que rigen la actuación de los partícipes del mercado de valores. Y es que la Ley de Mercado de Valores, en su artículo 206, establece un tipo súper amplio y general, que señala que las transgresiones de esta ley, sus reglamentos y otras normas o resoluciones complementarias son en general infracciones administrativas. Es un tipo sumamente amplio. A continuación de este artículo, en el artículo 207, la Ley de Mercado de Valores te establece 27 tipos de infracciones particulares que le aplican a cualquier partícipe del mercado de valores, en algunos casos a las calificadoras, en otros casos a las auditoras externas, en otros casos a las bolsas, en unos cuantos casos a las casas de valores, algunos a las fiduciarias, pero en general tiene solo 27 conductas realmente establecidas y concretas de qué se entiende por una infracción. Cualquier otra conducta puede entrar en un tipo general tan amplio como el que vemos. Y bueno, podrías decir, esto en algunos casos se presenta. Sin embargo, ¿cómo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es el ente que aplica y establece las infracciones en el mercado de valores, cómo llega a determinar qué sanción corresponde? Es en base a unos criterios de sanciones súper amplios. Estos criterios de gradación de sanciones deben establecer de alguna forma qué es una falta leve, qué es una falta grave y una falta muy grave. Y nuevamente, ahí tienes un tema de que en cada una de este tipo de faltas, tú tienes un rango súper amplio de discrecionalidad de la administración pública en determinar cuánto te corresponde de multa. Ahora bien, tú cuando entras a uno de estos procedimientos administrativos sancionadores, no sabes qué sanción te va a caer. Y claro, lo primero que te pregunta tu cliente es, en el peor de los casos, ¿con cuánto me pueden multar? Le vas a decir, mira, te puede caer una multa desde $3,000 hasta casi $200,000. Y claro, el cliente te va a decir, ¿pero cómo? Porque el común de la gente entiende este principio básico de la tipicidad de que a una conducta me va a corresponder una sanción determinada. No te van a entender. Y de alguna forma también esto te impacta a futuro dentro del posible sujeto infractor, porque vas a tener que provisionar. No es que puedes conseguir $200,000 el día de mañana así de fácil. O sea, es un impacto fuerte para un partícipe. Pero lo más grave es que en esta ley tú tienes conceptos, por ejemplo, en el caso de las fiduciarias, tú tienes que realizar una administración prudente, diligente y profesional. Sobre este concepto, estos conceptos indeterminados, la Superintendencia ha llegado a determinar, por ejemplo, incorrecciones en registros contables, que aportes de bienes de un fideicomiso mercantil están mal hechos, que la apertura de cuenta bancaria no respetó un contrato de fideicomiso mercantil, que la falta de creación de registros contables implica una administración imprudente, que la apreciación contractual que tú tuviste del contrato de fideicomiso no fue profesional. Es decir, cualquier conducta que de alguna forma le suene raro al ente de control puede entrar dentro de este concepto injurídico indeterminado y con base a eso te enmarcan en el tipo abierto de la infracción general que lo vimos. Y con base a esto te sancionan y aparte tú no sabes qué sanción te van a poner, porque todo esto recae en un ejercicio de discrecionalidad de la administración pública y en este ejercicio tú vas a ver que las resoluciones de sanción en el mercado de valores son de 200, 300, 500 hojas
Y en una sola página de la nada te dicen esto es una infracción grave, pero nunca te dicen por qué, nunca te dicen cuánto corresponde la sanción. Es sumamente grave. Así también tienes diversas normas, por ejemplo, la referente al control interno. Hay veces que te sancionan con base a principios rectores. La información que remitiste no fue oportuna, pero no tienes un plazo establecido en la ley de hasta cuándo debes remitir cierto tipo de información. En algunos casos sí lo hay. Tienes 5 días, tienes la información periódica que remites con cierta periodicidad, pero en algunos casos muy puntuales tú no tienes cuándo debes remitir información. Gracias. Y simplemente el término de oportunidad queda al arbitrio de un funcionario público. En otras materias se han detectado estos tipos abiertos, muy concretamente, no sobre la discrecionalidad, sino más bien sobre la apertura del tipo. Existe un caso en la sentencia 3417 IN 21, donde se declaró la inconstitucionalidad de unos artículos que tipificaban sanciones en la ley de hidrocarburos. Lo mismo en la sentencia 715 IN 21 respecto al reglamento de la ley de comunicación, que también establecía márgenes de discrecionalidad amplios y remisión normativa por parte de la ley a reglamentos para tipificar infracciones. En general, el mensaje de todo esto es que debe existir una claridad en la norma. Esta norma debe respetar el principio de legalidad, el principio de tipicidad, y la Corte Constitucional en este punto ha señalado, ya solo para cerrar, que los administrados deben tener certeza y previsibilidad respecto de la predeterminación normativa sancionadora. El vulnerar esto es contrario a la seguridad jurídica y se pretende que el individuo cuente con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita tener una noción razonable de las reglas de juego que le serán aplicadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia que aborda un tema tan interesante para el derecho administrativo sancionador. A continuación, doy la palabra al doctor Francisco Dávila Caicedo, socio del bufete Bustamante Favara, quien presenta la ponencia titulada Autotutela administrativa versus control jurisdiccional, la terminación unilateral de contratos administrativos en medio de un litigio. Doctor, su tiempo. Muchas gracias. Tengo una presentación. Por favor, el doctor nos solicita su presentación, ya está en pantalla. Perfecto, ahí estoy. Dame un segundo. Listo. Buenas tardes a mis copanelistas y a todos los presentes. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar y al Instituto IDEAS por la impecable organización de este evento. El tema sobre el que voy a tratar hoy se titula Autotutela administrativa versus control jurisdiccional, la terminación unilateral de contratos administrativos en medio de un litigio. Para abordarlo, les invito a imaginar el siguiente supuesto. Una compañía privada firma un contrato con una entidad del Estado para la ejecución de una obra pública. Todo parecía ir bien. Sin embargo, como suele ocurrir en la contratación pública, surgen problemas. La compañía considera que la entidad pública incumplió con sus obligaciones contractuales y decide demandar la resolución de un contrato ante un tribunal contencioso administrativo. Sin embargo, mientras el proceso judicial está en curso, la entidad de la administración pública, haciendo uso de sus facultades exorbitantes, termina unilateralmente ese mismo contrato. ¿Es esto legítimo? ¿Qué derechos constitucionales están en juego? Comencemos por lo conceptual. El contrato administrativo, sin lugar a dudas, es una herramienta esencial para que el Estado cumpla funciones públicas en colaboración con el sector privado. Se caracterizan estos contratos por la presencia de facultades exorbitantes por parte de la Administración que inciden en la celebración, ejecución y terminación del contrato. Así lo ha reconocido la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestra Corte Nacional en la sentencia de 10 de abril de 2019. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública distingue las formas en las que se puede extinguir un contrato administrativo, diferenciando las facultades que puede ejercer la Administración a diferencia de los derechos que puede ejercitar el contratista. En cuanto a la Administración,
Esta, en uso de sus facultades exorbitantes, puede terminar unilateralmente el contrato siempre y cuando se cumplan las condiciones y causales previstas en el artículo 94 de la Ley de Contratación Pública. Esto en ejercicio del principio de autotutela administrativa. La terminación unilateral se materializará en un acto administrativo con presunciones de legalidad, ejecutividad y ejecutoriedad. La administración debe notificar al contratista con al menos 10 días de anticipación a fin de que subsane el incumplimiento. Y si no lo hace, termina unilateralmente el contrato. A diferencia de lo que ocurre con la administración pública, el contratista, si considera que la entidad ha incumplido con sus obligaciones o se configuran otras de las causales previstas en la ley, debe demandar la resolución de un contrato ante un tribunal contencioso administrativo o por la vía arbitral, según lo que se haya pactado en el respectivo contrato. Si se considera entonces que existen estas causales de terminación, se presenta la demanda. Y solo después de resuelta esta demanda por parte del tribunal competente, se considerará que el contrato en efecto estará resuelto. Estas diferencias entre las facultades conferidas a la administración de los derechos que puede ejercer el contratista se justifican ciertamente por el interés público. Pero, ¿cuál es el límite? Cuando una entidad contratista decide demandar la terminación, entiéndase, la resolución del contrato por vía judicial, esta controversia pasa a la órbita judicial. Sin embargo, se verifican numerosos casos en la práctica en los que la entidad administrativa, pese a que el proceso judicial en el que se discute sobre la resolución contractual está en curso, termina unilateralmente ese mismo contrato. Y allí entran en conflicto el control jurisdiccional y la potestad administrativa. ¿Qué ha resuelto nuestra Corte Nacional de Justicia al respecto? En la sentencia de 25 de septiembre de 2024, la Corte Nacional de Justicia ha señalado que, una vez declarada la terminación del contrato por parte de la entidad contratante o resuelto ese mismo contrato a petición del contratista, dicho contrato deja de tener vida jurídica. Por lo tanto, en cualquiera de estos dos escenarios, si se declara su terminación unilateral por parte de la entidad contratante, la contratista no podrá demandar su resolución. Y si se resuelve el contrato a pedido del contratista, la entidad contratante ciertamente no lo podrá terminar unilateralmente. Pese a que esa sentencia otorga una clara aproximación y valiosa al problema que nos atañe, no lo resuelve en su totalidad. Entonces, volvamos a la problemática planteada al inicio de esta exposición. ¿Puede la administración pública terminar unilateralmente un contrato cuando el contratista ya demandó su resolución? ¿Cuáles son los derechos constitucionales en juego? Si la administración pública termina unilateralmente un contrato cuando el contratista ha demandado previamente su resolución, se configura un acto, en nuestro criterio, de desviación de poder. ¿Y por qué de desviación de poder? Porque es emitido en desmedro de los derechos constitucionales del contratista. Además, esta actuación constituye y genera que puedan existir decisiones incongruentes, incompatibles y contradictorias entre sí. Entonces, cuando la administración pública termina unilateralmente un contrato que ya es objeto de un litigio, existe una clara interferencia por parte de una potestad administrativa en la órbita judicial. Y así lo ha reconocido el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario en el proceso 13-802-2018-00285, reconociendo la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado por una autoridad competente por parte del respectivo contratista. ¿Y qué otros derechos o principios se vulneran? Primero, el principio de unidad jurisdiccional. Como conocemos, el derecho al debido proceso, en la garantía de ser juzgado por una autoridad competente, está íntimamente vinculado con el principio de unidad jurisdiccional, de acuerdo con el cual solo los órganos jurisdiccionales pueden ejercer funciones de administración de justicia ordinaria. De este modo, si una entidad pública termina unilateralmente un contrato cuando la contratista ya demandó previamente su resolución, se genera una inversión de la autoridad administrativa en la esfera jurisdiccional. Ello
en la medida en que las entidades públicas no podrían aducir que están ejerciendo una potestad administrativa para tornar en ineficaz el resultado de un proceso judicial, ocasionando que sea imposible resolver judicialmente un contrato que ya ha sido terminado unilateralmente vía acto administrativo. Segundo, el derecho a la seguridad jurídica. La coexistencia de un proceso judicial de resolución contractual y un acto administrativo de terminación unilateral genera, cuando menos, incertidumbre y falta de previsibilidad. El contratista no puede prever que, habiendo demandado la resolución del contrato por vía judicial, la entidad de la administración pública deje sin efecto el objeto del litigio vía acto administrativo. Esto rompe la certidumbre y previsibilidad que exige que exista la seguridad jurídica. Asimismo, se afectan las expectativas legítimas que tiene el contratista de que su controversia sea resuelta por el órgano jurisdiccional ante quien demandó la resolución del contrato y no sea alterada arbitrariamente por parte de órganos de la administración pública. Y tercero, el derecho a la tutela judicial efectiva. Como conocemos, este derecho comprende al menos 4 componentes. Acceder al órgano de administración de justicia, que la petición sea procesada, que se obtenga una decisión fundada y que esa decisión se cumpla, entiéndase que sea ejecutable. En el caso en análisis, ¿la decisión del proceso de resolución contractual será ejecutable? Ciertamente considero que no. ¿Y por qué razón? Si la administración pública termina unilateralmente un contrato, cuando se está tramitando una demanda en la que se discute sobre su resolución a pedido del contratista, la resolución del proceso de demanda iniciado por el contratista se volvería inejecutable, ya que el contrato ha dejado de tener vida jurídica en virtud del acto administrativo de terminación unilateral. En consecuencia, la administración lo que está haciendo es anticipándose al resultado del proceso judicial y privando al contratista de la posibilidad de tener una decisión fundada que sea en efecto ejecutable. Una vez identificados estos derechos y principio constitucional, la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas o soluciones o vías que se podrían incoar para afrontar este problema? Les invito a analizar 3, pese a que pudieran existir más. Primero, una medida cautelar constitucional autónoma. Y de hecho, en cada una de estas alternativas me permitiré exponerles ciertos retos y anécdotas que han existido en la práctica. Como lo he examinado, antes de terminar unilateralmente el contrato, la entidad del Estado tiene que notificar al contratista con 10 días de anticipación a la fecha de terminación para fin de que subsane el incumplimiento. Aunque la terminación en este momento ciertamente no se ha producido y consecuentemente no se ha materializado una vulneración de derechos, existe una inminente amenaza grave de que ello se configure. En consecuencia, se podría presentar una petición de medidas cautelares constitucionales autónomas cuyo objeto sea suspender el procedimiento de terminación unilateral hasta que se resuelva el proceso en el que el contratista pidió al Tribunal Contencioso Administrativo que se resuelva el contrato. Pese a que esta opción parecería perseguir un fin legítimo, en la práctica se han tomado decisiones disidentes. Así, en los procesos que constan en pantalla, el primero resuelto en el año 2023, se resolvió conceder las medidas cautelares constitucionales autónomas peticionadas por el contratista, reconociendo, en efecto, que existe una amenaza inminente y grave de vulneración de un derecho constitucional. Sin embargo, en los procesos resueltos en el año 2021 y 2022, que también constan en pantalla, se resolvió negar las respectivas acciones, indicando que no existe una amenaza inminente y grave de vulneración de derechos constitucionales. Entonces, el contratista, si ve cerrada esta posibilidad y en efecto se termina unilateralmente el contrato, tiene una segunda opción, que consiste en presentar una acción de protección con medida cautelar conjunta en contra del acto administrativo que contiene la resolución de determinación unilateral. En primer lugar, cabe señalar que esta vía dejó de presentar cuestionamientos a raíz de que en el año 2023 la Corte Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico a la frase final del segundo inciso del artículo 95 de la Ley de Contratación Pública que impedía
la presentación de acciones constitucionales en contra de actos administrativos de terminación unilateral. Pese a que esta vía estaría habilitada por parte de la Corte Constitucional, al igual que ocurre con las medidas cautelares constitucionales, las decisiones que en la práctica se han tomado han sido igual disidentes. Así, en el proceso que se ve en pantalla, en el primero, resuelto en el año 2022, la acción de protección, en efecto, fue negada en primera instancia, pero fue aceptada en apelación. Al aceptársela en apelación, se declaró la vulneración de derechos constitucionales del respectivo contratista, dejando sin efecto, como medida de reparación integral, la resolución de terminación unilateral del contrato, reconociendo que el contratista había demandado previamente su resolución. Sin embargo, en el proceso también resuelto en el año 2022, se resolvió, pese a que conceder la medida cautelar conjunta peticionada, legar la acción en su fondo. En consecuencia, si el contratista ve cerradas las puertas por la vía constitucional, tiene que acudir a impugnar el acto administrativo por la vía contencioso-administrativa, ciertamente impugnando dicho acto y solicitando la suspensión del mismo al momento de presentar su correspondiente demanda. ¿Cuál es la ventaja de esta vía? Su alcance. Como lo ha resuelto la Corte Nacional de Justicia en la reciente resolución 09-2025, que contiene un precedente jurisprudencial obligatorio, en ejercicio de la potestad de control de legalidad de la actividad administrativa, el respectivo tribunal debe revisar y analizar todas las actuaciones relativas al proceso de terminación. Pese a que el alcance es completamente positivo, lamentablemente el enfrentamiento práctico que se presenta es del tiempo de resolución. Pese a que el respectivo tribunal acoja la tesis que estoy planteando en este momento, debido al tiempo que tomó resolver el proceso contencioso administrativo, restaurar las cosas del estado en el que tenían que estar resulta, cuando menos, una tarea compleja. Inclusive, luego podríamos tratar respecto a los daños y perjuicios derivados de la terminación unilateral, acto administrativo que debería ser anulado en vía judicial. Como conclusiones, tenemos que la terminación unilateral de contratos administrativos por parte de la administración pública, cuando ya está judicializada esa terminación a pedido del contratista, constituye ciertamente un acto que podría vulnerar derechos constitucionales. La administración debe ejercer sus potestades dentro de límites claros y respetando el rol de los jueces. Y por último, solo así podremos garantizar una real seguridad jurídica en la contratación pública, donde el interés general y la protección de los derechos individuales vayan de la mano. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su ponencia. Me permito darle la palabra en este momento al doctor Víctor Granda Aguilar, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien presenta la ponencia titulada Visión histórica del derecho procesal administrativo internacional y en Ecuador. Doctor, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Se está publicando en nuestra universidad 2 volúmenes que sintetizan mis reflexiones académicas de muchos años en la docencia, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Andina, sobre derecho procesal administrativo ecuatoriano. El primer volumen, que circulará este año, se refiere a los fundamentos y el contenido del derecho procesal, y el segundo, en el próximo año, se refiere al procedimiento y al proceso contencioso administrativo. Si bien mi texto es un modesto esfuerzo individual, creo que este es el momento en que las obras de derecho administrativo más bien deben ser colectivas, puesto que la expertise, la experiencia de cada uno de los estudiosos del derecho administrativo, si es que se hace una planificación adecuada de un texto, puede ser de alta riqueza académica, de muchas contribuciones y reflexiones en el ámbito jurídico, jurisprudencial, etcétera, como se lo ha podido constatar en estos días en las inteligentes exposiciones que han realizado numerosos profesionales, jueces, juristas, docentes de nuestras universidades. Puesto que hay tantos temas sobre los que se puede profundizar y estudiar, con el objeto de, como decía ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia y profesor de nuestra universidad, hay que
procesar tantas extralimitaciones, vacíos procesales y doctrinarias y las asimetrías que se advierten en la legislación administrativa ecuatoriana. Hace días tuve la satisfacción de presentar un libro, el cuarto, de un grupo de jueces, de docentes y de abogados en libre ejercicio sobre temas puntuales del derecho administrativo. Creo que es estimulante que en nuestro país exista ya una importante producción en un campo en el que en realidad la producción jurídica era bastante limitada. Cuando me invitaron a participar en este evento, decidí, por la escasez del tiempo, puesto que en la ponencia ustedes van a encontrar el desarrollo muy detallado de cuáles son los antecedentes del derecho administrativo a nivel internacional y particularmente en España, puesto que nuestro derecho administrativo es tributario de las reflexiones y de la legislación española, y también evidentemente del desarrollo del derecho administrativo en América Latina, y cómo en ese contexto evidentemente se puede ubicar el proceso histórico del derecho administrativo ecuatoriano. 3 preguntas quisiera en este momento abordar de manera muy sintética para luego terminar desde mi punto de vista enfocando cuáles son los aspectos centrales en los que deberíamos trabajar los administrativistas para superar una serie de deficiencias y vacíos tanto en el derecho administrativo sustantivo como adjetivo en nuestro país. ¿Cuáles son los contenidos actuales del derecho procesal administrativo? Existe como disciplina integradora de la tutela administrativa a los ciudadanos y para resolver conflictos interadministrativos de los órganos e instituciones públicas y privadas que ejercen directamente o por delegación potestades administrativas. Bueno, yo estimo, mis estimados amigos, que sí podemos hablar en la actualidad de la existencia de un derecho procesal administrativo, puesto que este concepto ha sido discutido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? El concepto de derecho procesal mismo ha cambiado de contenido y hasta en su denominación a lo largo de los últimos siglos. Son procesalistas insignes como Calamandrei, Carneluti, Couture, Wasp, quienes diferenciaron fundamentalmente lo sustantivo y lo adjetivo, para precisamente poder ubicar, ¿no es cierto?, lo que son los contenidos, en este caso del derecho administrativo, y las normas de aplicación, las normas procesales, tanto a nivel de las instituciones públicas, en el ámbito típicamente en la sede administrativa, como las controversias, como tienen que plantearse y discurrir y resolverse en el ámbito jurisdiccional. Fue Chiovenda quien diferenció los asuntos y trámites del proceso judicial de lo que él denominó el derecho procedimental. Esto es, estableciendo una distinción entre el derecho procesal administrativo, que sería una especialidad del derecho procesal, en el conjunto del derecho procesal, del derecho procedimental, que es el que se referiría a los trámites, ejercicio de competencias, peticiones, recursos, impugnaciones en la sede administrativa. Los procesalistas ecuatorianos, desde el insigne maestro Juan Isaac Lobato, Troya Ceballos, Zavala Vaquerizo, Armando Cruz, otros, diferencian evidentemente en el ámbito del derecho procesal los distintos campos de la ciencia jurídica y reconocen la existencia de procesos especializados en el campo administrativo, laboral, como es el caso de nuestra disciplina. Las normas administrativas financieras tienen en nuestro país una larga trayectoria, desde el funcionamiento de las contadurías mayores y los tribunales de cuentas hasta los años 30 del siglo pasado. No así las normas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de los órganos administrativos derivadas generalmente a reglamentos y resoluciones del Consejo de Estado y de los respectivos ministerios. El derecho procesal administrativo contemporáneo
no se limita, pues, desde nuestro punto de vista, al proceso jurisdiccional contencioso administrativo, sino que cubre de manera general y común también a los procedimientos administrativos y a otros destinados a que los ciudadanos accedan directamente a la justicia y a la tutela administrativa estatal, en los que se deben respetar las garantías del debido proceso y los derechos que tienen en la actualidad una recíproca dimensión sustantiva y adjetiva a la vez. Por ello, el derecho procesal administrativo ecuatoriano incluye una ley común, que es el COA, y varias leyes procesales, leyes especiales para el ejercicio de la función y los procedimientos administrativos, especialmente los sancionadores. Tenemos el Código General de Procesos No Penales, en los que constan las normas que regulan todas las fases de los procedimientos de los procesos judiciales y las normas especiales para el ejercicio de la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria. Además, los procesos de mediación y arbitraje y las normas procesales de garantías jurisdiccionales en materia constitucional. Ahí tienen ustedes todo el plexo de lo que sería en actualidad el derecho procesal administrativo ecuatoriano. Una segunda pregunta que yo me he hecho es: ¿cuáles han sido los más significativos aportes al derecho procesal administrativo a nivel internacional, particularmente en España y en algunos países de América Latina? Bueno, no podría yo desarrollarlo esto en pocos minutos. Está desarrollado en la ponencia que ustedes van a tener acceso. En todo caso, quiero indicar que evidentemente la diferencia que fundamentalmente se establece en Europa entre administración y jurisdicción es un asunto muy importante y que es clave, evidentemente, para definir lo que ya hizo la legislación española a finales del siglo XIX con la obra jurídica de Vicente Santamaría de Paredes, junto a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa de 1888 y las leyes de procedimiento administrativo precisamente en los últimos años de ese siglo. Pero ¿cuándo se institucionaliza esta distinción? Ah, caramba. Bueno, ahí sí creo que no voy a poder avanzar en todo eso. Les recomiendo entonces, sobre los aportes de la legislación española y europea al derecho administrativo en general, revisar mi ponencia. Pero solo una idea quiero tomar de esta exposición, que es la importancia del constitucionalismo en 1978. La Constitución de 78 es una reacción frente a ¿qué? A la dictadura franquista, al autoritarismo, a la prepotencia, al abuso de poder, sin ningún tipo de límite. Entonces, el desarrollo que se hace del derecho administrativo, tanto a nivel del procedimiento como del proceso, tiene esa impronta constitucional. Evidentemente, en toda Europa influye muchísimo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y particularmente el reconocimiento a ciertos principios básicos que tienen que regir el funcionamiento del Estado, que es evidentemente la tutela judicial, jurisdiccional y especialmente las reglas del debido proceso y de las garantías que acompañan al debido proceso. Eso es un elemento muy importante. Bueno, como resultado de estos cambios y modificaciones en España y en Europa, obviamente en América Latina también se hicieron cambios y transformaciones en la época en que evidentemente estaba en boga el desarrollalismo y el Estado social de derecho, ¿no? Obviamente este proceso de la dictación de las principales leyes iniciales de procedimiento administrativo y del contencioso administrativo se dan a la luz de las leyes españolas que se replican prácticamente en todos y cada uno de los países de América Latina. Un aspecto importante en la historia latinoamericana es sin duda la etapa neoliberal, en donde prácticamente se vive una desconstitución del derecho público y del derecho administrativo, la huida del derecho administrativo. Claro que los neoliberales, para asumir las competencias que querían ejercer, y especialmente la propiedad de los recursos naturales y la propiedad de los servicios públicos, necesitaban obviamente de instrumentos jurídicos, de leyes administrativas para hacerlo. En todo caso,
en América Latina hay un proceso que se lo vive con mucha intensidad a fines del siglo pasado, ¿no?, que tiene que ver fundamentalmente con la codificación de las leyes de procedimiento administrativo y también de la ampliación de la ley de lo contencioso administrativo a un control fundamentalmente sobre el acto, sobre la legalidad, a un control sobre todas las figuras de la actividad jurídica de la administración. Esto es un cambio radical de norte, ¿no es cierto?, de un contencioso orientado fundamentalmente al control de la arbitrariedad o de la legalidad, a un control fundamentalmente del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Bueno, poco me queda en el tiempo para poder evidentemente desarrollar lo que yo hubiera deseado en lo que se refiere a nuestras leyes administrativas, pero quiero por lo menos indicar que en el caso de nuestras leyes administrativas, que evidentemente se las fueron adoptando paulatinamente para regular las competencias de los diferentes órganos de la administración. Sobre procedimientos prácticamente no teníamos nada. Es en los años 90 cuando estamos en el tránsito de un modelo neointervencionista a un modelo neoliberal, en donde se dicta por primera vez un conjunto de normas para regular la actividad jurídica de la administración y el procedimiento administrativo. Se deroga la ley de régimen administrativo y se establece el famoso ERJAFE, primero como una ley delegada y desde el año 2002 incluye también la regulación del procedimiento administrativo, pero entonces ya había cambiado la Constitución, ya no era una ley delegada, sino era un reglamento autónomo, muchas veces así declarado por las altas cortes en nuestro país. Durante el periodo neointervencionista y de los gobiernos progresistas, no se sustituyó el ERJAFE, porque el ERJAFE le daba autoridad total al Ejecutivo, un Ejecutivo autoritario, por más que se diga progresista, para evidentemente establecer un régimen jurídico que pueda ser manejable por el Ejecutivo, con altas atribuciones, especialmente en lo que se refiere a las leyes de modernización del Estado, en lo que se refiere a la concesión y más tarde incluso a la delegación como figura preferente del derecho administrativo para trasladar muchas de las competencias que tenía el Estado hacia el sector privado. En ese contexto, después de prácticamente más de 10 años de ejercicio autoritario del poder, en el caso del presidente Correa, se dicta el Código Orgánico Administrativo, un Código Orgánico Administrativo que tenía muy buenas intenciones, pero que terminó convirtiéndose simplemente en una norma subsidiaria, porque de acuerdo a las declaraciones del Procurador del Estado y otras autoridades, se privilegia la aplicación de las leyes especiales sobre una ley general. Y entonces la simplificación, la codificación, la simplificación de los procedimientos administrativos prácticamente quedó en nada. Se dictó también una ley de simplificación de trámites administrativos que se llama LOETA, ¿no? Pero lamentablemente esa ley es de poco conocimiento no solo de los funcionarios públicos, sino incluso de los abogados. Y hay en varias instituciones, hay varios reglamentos que violan absolutamente las disposiciones legales con normas reglamentarias que son violatorias de derechos. Para terminar, quisiera hablar de los principales problemas que a mi juicio son los del derecho procesal administrativo en el Ecuador, entendido el derecho procesal como procedimiento y proceso. Primero, no hay una relación virtuosa entre el procedimiento y el proceso administrativo. Un procedimiento administrativo afinado, completo, exacto, simplificado, debería servir para acabar con la litigiosidad en el ámbito judicial. Y eso no es lo que ocurre. Un ejemplo clásico de este abuso de los procedimientos administrativos es la Contraloría General del Estado. Después de exámenes especiales a medio mundo se le establecen responsabilidades de todo tipo, administrativas, civiles. Bueno, los indicios de responsabilidad penal van por la vía fiscal. Entonces, si es que el procedimiento administrativo no funciona bien, tendremos una mala justicia contenciosa administrativa, porque todo el mundo va a demandar lo que no les resuelve, se les resuelve en la vía administrativa, hay que ir al Tribunal Contencioso Administrativo así, porque no queda otro camino. Y vean cómo están los tribunales contenciosos administrativos, los distritales y el nacional, abarrotados de causas
La mayor parte de ellas son de la Contraloría, precisamente porque no se ejerce un procedimiento administrativo eficaz, porque no se ha logrado, ¿no es cierto?, tener un procedimiento administrativo que en verdad tutele los derechos de los ciudadanos y que incluso pueda ser aplicado en su integralidad. Yo ayer oía algo sobre la posibilidad o no de los recursos de revisión. Hay que ver que los recursos en el COA se refieren a actos administrativos, pero hay la potestad revisora de la administración, con lo que una administración sensata, sensible, debería enmendar pues sus errores y no esperar que necesariamente el ciudadano tenga que recurrir a la justicia contenciosa administrativa para sepultar su causa por 10 o 12 años. Entonces, lo que queda claro es que al poder público no le interesa resolver los problemas de los ciudadanos, porque se lo margina al ciudadano a que vaya a pelear en la justicia contenciosa administrativa, en donde las resoluciones evidentemente tardan, no por voluntad de los jueces, sino fundamentalmente porque el sistema está totalmente dañado. Un segundo asunto, me parece, es que se desvirtuó la intención de unificar y simplificar los procedimientos administrativos. Realmente el COA ha sido en ese sentido un fracaso y habría que evidentemente abonar para que el COA o las normas de la LOETA, ¿no es cierto?, se transformen, se modifiquen en un nuevo código integral administrativo que regule el procedimiento y el proceso contencioso administrativo como lo tienen, por ejemplo, en Colombia. Y luego las numerosas incongruencias en el contencioso administrativo, que lo único que ameritarían, como ayer lo señaló el doctor Swing, es un trabajo arduo de la academia, de los abogados, en fin, de todos, para poder superar esas incongruencias, esas contradicciones que en verdad son absolutamente absurdas. Para terminar, quisiera simplemente informarles a los asistentes que en nuestro país, ventajosamente, especialmente a los delegados internacionales, tenemos un desarrollo muy apreciable y significativo de los programas de Derecho Administrativo. Todas las universidades tienen especializaciones, maestrías en Derecho Administrativo, en contratación pública. Y creo que aquí ustedes pueden haber visto en las exposiciones de los distinguidos participantes que precisamente se advierte este desarrollo del derecho administrativo en el Ecuador. Nosotros aquí en la Universidad Andina tenemos varios programas. Yo dirijo un programa sobre control y combate a la corrupción. Es un programa de especialización en materias de derecho administrativo que tienen que ver con el control y el combate a la corrupción, que es una pandemia que está azotando a nuestro país. Les invito pues a todos ustedes, ¿no es cierto?, a entrar a la página web de nuestra universidad y de todas las universidades con la finalidad de promover una mayor capacitación en el ámbito del derecho administrativo. Si nuestros jueces se capacitaran cada vez más, lo están demostrando a través de su producción, de sus sentencias. Si los profesionales conociéramos mejor el derecho administrativo, tanto en el litigio en sede administrativa como en la sede judicial, podríamos orientar mejor a nuestros clientes y creo yo que se afianzaría de mejor manera la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento damos paso al doctor Miguel Ángel Gavilanes, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien presenta su ponencia titulada Fundamentos de la Justicia Administrativa. Doctor, tiene 15 minutos. Gracias. Si me ayudan, por favor, con el control. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. He preparado algunas reflexiones respecto a los fundamentos de la justicia administrativa. Para entender aquello, es importante y esencial plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué es la justicia? Si ustedes comentan que es la aplicación de la ley, pues probablemente están en lo correcto. Si otras personas a lo mejor sugieren que la justicia no está en la aplicación de la ley, probablemente tengan razón. La justicia en este caso es un concepto subjetivo y relativo. Vamos viendo algunas ideas para poder comprender este principio de legalidad
que a la postre va a constituir el fundamento de la justicia administrativa. Para entenderla debemos ir a su génesis. La justicia constituye y ha constituido para el ser humano una manifestación de la divinidad. Un concepto, un criterio que probablemente en estos momentos ya no tiene mayor peso, tal vez. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento hemos acudido a esa justicia divina, como la perfección de la justicia. Esta manifestación de la divinidad implica en algo importante que es el sometimiento al designio de los dioses. ¿Qué característica importante podemos sacar de esto en la actualidad? Claro, pueden ser creyentes, pueden ser que no. Pero algo importante es la figura de autoridad. Lo que va a ser trascendental después para comprender la autoridad de la ley, la autoridad también del legislador y la autoridad de los jueces y de las juezas. Este concepto, que sí es abstracto, lo podemos entender si lo relacionamos con sus opuestos. Se relaciona en este caso con la verdad. Se puede relacionar también con lo beneficioso. Se puede relacionar además con el cumplimiento de las normas. Pero todo esto tiene una concepción relativa, que es verdaderamente justicia. Hay una idea reduccionista. La justicia implica un beneficio. La justicia en este caso está determinada por lo que beneficia a la mayoría de las personas. El problema de esto es, ¿y quién tiene la autoridad para establecer qué es lo que beneficia a la mayor cantidad de las personas? ¿De dónde se fundamenta esta autoridad que después, por supuesto, va a ser una autoridad basada en la norma, basada en la ley? Una relación importante en este caso es la relación que el derecho administrativo tiene con la política. Y es que la tiene, y es evidente, y hay tensiones también en este caso. No me estoy refiriendo, sin embargo, a la política partidista, sino me estoy refiriendo a la política entendida como un proceso dirigido a llegar a consensos para la organización de la sociedad y que de alguna u otra manera estas varias perspectivas respecto de la justicia puedan llegar a un lugar común, a un consenso entre las personas. Pues caso contrario, todos podemos tener una idea subjetiva de lo que es justo o no es justo. La justicia debe implicar un orden, entonces. Este orden debe ser necesario para la convivencia de las personas y, como hemos señalado, este orden se fundamenta en figuras de autoridad y en el respeto a la Constitución, por supuesto, y en el respeto a la ley. Porque es siempre mejor que la estabilidad de un Estado se garantice a través de un sistema normativo ante ciertas perspectivas diferentes, diversas, de lo que es o no es justo. Vamos recayendo esto en cuestiones más prácticas. El artículo 82 de la Constitución ecuatoriana se refiere a la seguridad jurídica e indica que ésta se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Aquí tenemos este principio de legalidad establecido en el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo y muy presente para los administrativistas. En derecho público solamente se puede hacer lo que la Constitución y la ley establecen, hasta que llegamos al sector público y nos damos cuenta de algo. El problema que tenemos enfrente
no está recogido por la norma, no está recogido por la ley. Lo justo, identificado con el cumplimiento de la ley, tiene también una relación con los principios. Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, menciona el artículo número 3, no se exigirán condiciones o requisitos que no están establecidos en la Constitución o la ley. ¿Principio o regla? Lo que conversaba el día de ayer el doctor Gastón Velázquez. ¿Es un principio o es una regla? La disposición parecería que está muy clara. No puedo establecer condiciones o requisitos que no están establecidos en la Constitución o la ley, así lo indica la Constitución, hasta que el legislador en la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos relativiza este principio o esta regla e indica que debemos abstenernos a presentar documentos o cumplir procedimientos que no se encuentren debidamente establecidos en decretos, ordenanzas, reglamentos, y esto se vuelve un asunto complicado, porque da lugar a que cada institución o cada persona que tenga una capacidad normativa puede establecer estas condiciones o requisitos. Claro, hay algo importante aquí, ustedes me dirán, siempre ha sido así, Miguel Ángel, sí, de acuerdo. El derecho administrativo se fundamenta también por no querer soltar, y está bien, es correcto, si no, no podría funcionar, esta capacidad reglamentaria. El artículo 132 constitucional es muy claro además, e indica, se requerirá de ley en los siguientes casos, para regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, estableciendo aquí el principio de tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. No obstante, la Corte Constitucional ha indicado que para no vulnerar el principio de reserva de ley, la ley debería determinar también esta competencia a una autoridad administrativa para que ésta pueda tipificar infracciones y sanciones. Quien aplica la norma debe decidir únicamente conforme a ella, sin dejarse influir por elementos externos, por temores o presiones, ni siquiera por la compasión u otro tipo de sentimiento. Esa neutralidad es lo que constituye una característica esencial de la justicia cuando se somete a su observancia. Y si no se observa, ¿violentamos lo que verdaderamente se considera como justo? Quien violenta aquello y lo que pretende el derecho administrativo, lo que pretende la ley, es poner frenos a quienes quieren imponer sus ideas como justas dependiendo de las circunstancias. Pero hay una cuestión importante. La ley por sí sola no puede asumirse como un fin en sí mismo, sino como un medio orientado a hacer efectiva la justicia. He ahí lo determinado en el artículo 11 constitucional. Entre varios principios, determina e indica que los derechos serán plenamente justiciables. Es decir, que no se podrá alegar falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por tales hechos, ni para negar su reconocimiento. Esto relativiza un poco, porque aceptar que cada persona pueda determinar qué normas obedecer relativiza la percepción de lo que se considera justo. Otra cuestión adicional, las leyes van cambiando, las leyes necesitan modificaciones. Esto es esencial para tratar de recoger lo justo como una utopía, aunque esto debilite también su observancia. Para finalizar, la única cosa en que debe fijarse al dar las leyes a un Estado es no dejar a discreción de la administración ni de los jueces su aplicación. Critico principalmente en este caso potestades sancionadoras y disciplinarias de la administración pública
a través de las cuales hemos señalado que no se aplique el Código Orgánico Administrativo. Cada institución del Estado quiere tener su norma especial. El Procurador General del Estado lo ha mencionado. Considero que el criterio no es errado, pero considero que es esencial también tomar en consideración el principio de jerarquía normativa. No veo posible que se aplique una norma reglamentaria procedimental frente a un código orgánico administrativo. Es que esto es una barbaridad y hay que decirlo. Cada institución va modificando la norma y aunque existen entidades de control que tienen potestad reglamentaria, la Constitución es muy clara. No pueden modificar la ley. Para terminar, es justo agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar en la figura de su rector, el doctor César Montaño Galarza, agradecer también a la doctora Edi de la Guerra, permitirme participar frente a los demás expositores, en especial ante mi profesor, el doctor Víctor Granda, profesor de Derecho Económico y Derecho Procesal Administrativo, hace poquitos años nomás en la Universidad Central del Ecuador. Les agradezco mucho por su atención, muy amables. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Una disculpa por este papel de limitarles en el tiempo. Creo que todos quisiéramos escucharles muchísimo más, pero hay una programación que tenemos que respetar. Así que en este momento le doy paso a nuestro último ponente de esta mesa, el doctor Diego Coca, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y nos presenta su ponencia titulada Custodiar la legalidad, el papel del Tribunal Contencioso Administrativo en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Doctor, su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Quisiera, a diferencia del doctor Gavilanes, empezar justamente por los saludos y justamente a la Universidad Andina Simón Bolívar por abrir este tipo de espacios permanentemente. Realmente son este tipo de eventos los que nos permiten ir dilucidando, me atrevería incluso a decir soñando un poquito en cómo ir cambiando determinadas circunstancias de las que vivimos día a día. Lo propio para el Instituto de Derecho Administrativo IDEAS, en la persona de su señor presidente, el doctor Jaime Villacreces. Gracias por ese esfuerzo permanente para ir logrando este tipo de eventos y ojalá podamos seguir manteniendo muchos más de estos en el país. Finalmente también a mis contertulios y en especial al doctor Víctor Granda, del cual también he tenido la suerte de ser su estudiante y al cual también debo en parte mi gusto por el derecho administrativo. Solamente espero que lo que vaya a decir el día de hoy no me califique con malas notas, nada más lo que esperaría. Pero bueno, ¿qué es lo que ofrezco para el día de hoy? Trabajar un poquito, básicamente trabajar sobre 3 temas. Quizás varios de ellos son muy fáciles y muy comunes para la mayoría de ustedes, pero al final trataré de hacer algo disruptivo. Quisiera hablar sobre el Estado de Derecho, quisiera hablar sobre el Tribunal Contencioso Administrativo y quisiera hablar sobre la legalidad. Y quiero partir, ahí estamos. Quisiera partir justamente desde el Estado de Derecho, concepto que sin duda alguna responde a esta dialéctica jurídica que toda la norma tiene, ¿no? Porque la normativa tiene que ir respondiendo a las necesidades de la sociedad. Y este no es la excepción cuando hablamos del concepto de Estado de Derecho. Recordemos que inicialmente hablábamos de un estado de legalidad en donde estábamos llamados a cumplir la ley. Luego ya escuchamos el Estado de Derecho constitucional, en donde efectivamente hay que cumplir la Constitución. Y hoy en día el artículo 1 de la Constitución nos dice somos un Estado de derechos, ya no de derecho, y entonces dicen no, lo importante es cumplir con los derechos y ahí juegan un papel fundamental los derechos humanos, para eso está el bloque de constitucionalidad incluso. Entonces permanentemente está evolucionando este concepto. Quizás por ahí coincido justamente con lo que Ferrajoli plantea diciendo que el Estado de Derecho busca una progresiva minimización del poder por la vía de la regulación jurídica. Situación que evidentemente es fundamental cuando tenemos un Estado que termina siendo el ente más poderoso dentro de un territorio.
y aquellos que están o hemos estado también en la administración pública, saber que estamos en el Estado y entonces estamos siendo partícipes de un ejercicio de poder frente a un ciudadano que tiene una circunstancia totalmente diferente. Ese tema es importante y vamos viendo cómo lo podemos ir desarrollando. Luego, recordar también que las características básicas del Estado de Derecho podríamos plantear de que hay el de la legalidad, hay la división de los poderes y hoy en día esta protección de derechos. Esta legalidad que me atrevería a decir que en un concepto amplio podríamos decir que está sometido a todos los ciudadanos o nos somete a todos los ciudadanos. Este concepto que incluso ha tenido una trayectoria bastante amplia y se dice que empezó en Alemania, pero no fue sino hasta 1879 en la Revolución Francesa, en donde efectivamente logró ver la luz y que nos dice que todos estamos sometidos a la ley. Pero en un concepto más restringido y para los administrativistas creo que es fundamental, cuando este concepto lo que hace es tratar de someterle al poder, a la autoridad, a la institución. Y luego la división de poderes, que también es un concepto que ha ido trabajándose bastante y no ha tenido falta de dificultades. Porque a ratos hemos considerado que los poderes aquí en nuestro país funciones son islas independientes y nadie tiene que involucrarse con lo que ellos tienen que hacer. Y ese es un aspecto que debemos cuidar mucho porque recordemos que la división de poderes lo que busca, justamente esta teoría de los pesos y contrapesos que planteaba Montesquieu, es de que lo que permita es justamente un control de ese poder. Y entonces se planteaba de que la única manera de controlar el poder es dividiendo el poder. Todo esto no puede tener sentido si es que no está todo vinculado justamente a la protección de derechos. Ahora, la legalidad y el control de poder, como bien decía, viene a ser una especie de freno al poder estatal. Y es fundamental revisar esto porque si es que nosotros como ciudadanos somos vulnerados en nuestros derechos, y no tenemos la posibilidad de reclamar estos derechos, no tenemos la posibilidad de impugnar esta vulneración de derechos, terminaríamos siendo víctimas del mismo contrato social y me atrevo incluso a decir que quizás bajaríamos a la calidad de súbditos y ya no seríamos ciudadanos. Y eso es muy grave en un Estado democrático. Para ellos, recuerdo, ayer justo estuve en otro evento académico en otra ciudad y conversaba con un colega y me decía, estaba contento porque me decía, hoy tuve una sentencia de materia administrativa. Y me decía, sí, 14 años de lucha. 14 años. ¿Qué justicia y qué legalidad realmente va a significar el hecho de que tengamos una decisión después de tanto tiempo? Entonces, esa legalidad realmente creo que tenemos que irla cuidando un poquito más. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos la legalidad en el 226 de la Constitución, pero ahí va, de mi cuenta, creo que este principio de legalidad no se lo puede entender solo, sino también tenemos que entenderlo de manera complementaria con el principio de juridicidad que está en el 14 del Código Orgánico Administrativo. Si bien es cierto, me van a decir, oiga, pero es que una cosa es la legalidad y otra cosa es la juridicidad, pero no nos tenemos que olvidar de las competencias inherentes. Creo que a partir de ahí nosotros podríamos decir, estas competencias que también están en otras normas son aplicables. Y finalmente, pues el principio de legalidad y juridicidad tiene un eje transversal, que es el buscar el que se preserven los derechos de los ciudadanos, los derechos como había mencionado anteriormente. Ahora, el Estado de Derecho y la división del poder es un tema que vale la pena que también reflexionemos, porque creo que aquí el Tribunal Contencioso Administrativo tiene una tarea fundamental para la democracia. Cuando hablamos de la división de poderes y cuando decía hace un momento que si es que no existe ese control de un poder hacia otro, no podríamos estar hablando de la teoría propia de Montesquieu. Y entonces, ¿quién es el que ejerce ese control? Es el Tribunal Contencioso Administrativo. Por eso me atrevería a decir que es la esencia misma de la teoría de los pesos y contrapesos, el que lo ejerce es el Tribunal Contencioso Administrativo. Es un custodio de la democracia, incluso así lo plantea Enterría 2025 cuando dice la impugnación judicial de los actos del poder, lejos de ser un obstáculo para la democracia, se integra en su misma esencia. ¿Y quién ejerce ese control? El
Tribunal Contencioso Administrativo. Por lo tanto, vaya tarea que tiene este tribunal. Y claro, lo que les mencionaba hace un momento, sentencias que demoran muchísimo, y creo que algunos contertulios han coincidido con este criterio, hace que nos vayamos preguntando qué podemos hacer para mejorar esto, vinculado a la legalidad, que es un derecho de los ciudadanos. Y esto tampoco es nuevo, varios países lo han sufrido y lo siguen sufriendo. Les recomiendo la lectura de García de Enterrí, un libro que, si la memoria no me traiciona, dice Democracia, Estado y Democracia, algo así, recuerdo el nombre, que es un libro genial porque es como si viviéramos, nos describe lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, pero resulta que él escribió en el año de 1995, hace 30 años atrás. Y ya intentaron varias situaciones y no es que les ha funcionado muy bien. Entonces nosotros también deberíamos ir planteando algunas situaciones disruptivas que nos permitan ir cuidando esa legalidad. Y por ahí es donde yo quiero llegar al final de esta ponencia. Solamente como para recordar un poco también en nuestro país, en la Constitución, en el 173, se establece esta posibilidad de que los actos administrativos puedan ser impugnados tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Y en sede jurisdiccional, justamente el 217 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las atribuciones del contencioso administrativo y ahí se dice justamente cuáles son esas capacidades que tiene. Aquí es donde justamente podemos decir, el custodio de la legalidad, ¿quién viene a ser? El Tribunal Contencioso Administrativo. Y más todavía cuando en el COGEB, en el artículo 300, nos dice que el objeto de la jurisdicción contencioso administrativa es la de tutelar derechos de todas las personas y realizar el control de la legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público. Esta segunda parte creo que es la fundamental porque es esa competencia que nos permite o que les permite al Tribunal Contencioso Administrativo hacer este control de legalidad. Para ello incluso recordemos que las administraciones públicas tienen la obligación de presentar el expediente completo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que pueda justamente hacer este control de legalidad. Que dicho sea de paso, también hay instituciones públicas, porque hay algunas que dicen, no sé, yo no he visto este expediente por aquí. Sector administrativo, ¿de dónde también habrán ido a sacar? Y he visto también actuaciones muy interesantes de algunos tribunales cuando le he dicho, le he pedido este instrumento, este procedimiento, y si usted no me ha entregado, resulta que yo voy a entender que usted no me está contestando la demanda. Y allá usted verá. Estimado y de alguna manera, doctor, 5 minutos. Ya, muchas gracias. Y entonces ahí efectivamente han tratado de presionar un poco porque, como dije en un inicio, el Estado como tal es el ente que mayor poder tiene en el territorio. Y como ya nos quedan 5 minutos, yo quisiera básicamente llegar a hacer unas pocas reflexiones. Primero también recordar que el Tribunal Contencioso Administrativo no es un ente administrador, más bien es un juez y por lo tanto tiene que tomar decisiones respecto de aquello. Pero más allá de eso, creo que también en nuestro país es necesario ir generando una cultura de legalidad que nos evite llegar al Tribunal Contencioso Administrativo. Creo que eso ayudaría bastante a descongestionar aquello que están viviendo los señores jueces de los tribunales. Pero adicional a aquello, creo que sería importante que vayamos pensando en nuevas vías procesales. Recordemos que nosotros en materia contencioso administrativa siempre vamos a trabajar con el proceso ordinario. ¿Por qué no pensar quizás en un proceso monitorio para revisión de legalidad, por ejemplo? Un proceso en donde le permitamos a la administración de justicia, perdón, a la administración pública, que pueda a lo mejor allanarse y de esa manera se pueda hacer las cosas un poquito más rápido. O que al momento en que ha sido notificado sobre un proceso monitorio, ellos puedan rectificar y aplicar el principio de autotutela correctiva y decir, sabe que sí, me he equivocado. ¿Sí? Y claro, si es que se opone, pues que se transforme justamente a lo mejor en un proceso sumario, que sea algo más rápido, para poder ir avanzando, para que no sigamos diciendo nos hemos demorado tanto tiempo, porque justicia que se demora no es justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor, y les agradecemos a nuestros ponentes por sus excelentes intervenciones. Les pedimos, por favor, mantenerse en sus asientos. Vamos a dar paso a la segunda mesa.